Ahí nos enteramos. Bueno, buenos días a todos. Un gusto tenerlos aquí entre nosotros, presentes, y también a los que están conectados a través de Internet, de la tecnología. Damos gracias al Señor por este tiempo. Y bueno, vamos a entregarlo todo, como siempre, en sus manos, para que se haga su voluntad y que su presencia esté entre nosotros ahora, actuando en nuestros corazones. Padre Santo y Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este día y gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos presencialmente y también a través de la tecnología, para estar todos en un mismo sentir, en comunión, Señor, en tu presencia, delante tuyo, alabándote, escuchando tu palabra y recordando esa gran obra, Señor, de amor y de perdón hacia la humanidad. Encomendamos este tiempo, pedimos que nos des corazones dispuestos a escuchar tu palabra y corazones sinceros al alabar. Agradecemos todo y pedimos en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a arrancar, lo salgo porque si no es medio difícil, con la primera canción. Ahí está. Conmigo estás, es el título. Y sé que el día llegará, junto a ti podré estar, es la promesa que tenemos del día de mañana poder estar en la presencia de Dios, cara a cara, y qué bueno es alabarle sabiendo que eso va a llegar, que esa promesa se va a cumplir. Y después, bueno, el coro que lo vamos a cantar y va a quedar hermoso. Vamos. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder, se apaga mi temor, en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles no son levantados a alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Abre la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración, gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, contigo estás, contigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, contigo estás, contigo estás.
Bien, pasamos a la siguiente canción que dice 10.000 razones. Arranca diciendo que todo lo que soy alaba al Señor, ¿no? Con todo mi corazón, de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. ¿Y cuántas razones tenemos para hacerlo? Esta es una de ellas, podríamos decir la más importante, pero tenemos tantos motivos por los cuales alabarle, agradecerle y adorarle. Así que cantemos juntos esta canción. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré. Alabaré la noche, de todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene y tu es para siempre. Y bondadoso es tu corazón. Todo lo que has hecho, yo sigo cantando. Es mil razones para amar. De todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10.000 años y para siempre más. De todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Muy bien, y vamos a cantar la última canción que dice Majestad.
Aquí estoy rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy pecador, cubierto por tu sangre, Señor. El más inmenso, por ti, entregaste en el sacrificio. Aquí está. Gracia me encontró tal cual soy. Fuera nada y tú me diste valor. Aquí rendido por tu amor que me das. Perdón me hace ver. Aquí sé que tu deseo soy. Santo por gloria y el más inmenso por ti. Vida entregaste en el gran sacrificio. Aquí está. Aquí está. Gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Aquí está. Aquí está. Amor me cambia para vida. En presencia de tu majestad. Aquí está. Aquí está. Gracia me encontró tal cual soy. Fuera nada y tú me diste valor. Muy bien, aquí la alabanza. Vamos a participar de los símbolos, pero antes compartir un breve pasaje. Muy buenos días, hermanas, hermanos. La Constitución Nacional de nuestro país tiene un preámbulo, como todas. Y en ese preámbulo, los que la escribieron allí por primera vez en 1853, resaltaron o destacaron los objetivos de esa ley suprema que iba a guiar
todo un país. Entre uno de los objetivos dice garantizar los beneficios de la libertad. Y qué hermosa forma de expresar, asegurar los beneficios de la libertad. Porque la libertad debe manifestarse con beneficios, si no, para que somos libres. Y después sigue los otros objetivos. Pero después dice, ¿para quién va destinado eso? Para nosotros, para nuestra descendencia y para todos aquellos que quieran habitar este suelo. Por eso siempre enseñamos y decimos que la constitución de nuestro país es una constitución que abrió las puertas a la inmigración. Y yo no miro así, creo que todos somos hijos de inmigrantes que estamos acá. Algunos son, ahí digo, Walter, acá está, ahí adentro, sí, inmigrantes. Y decimos, qué bendición. Ahora, cuando esta tarea con los alumnos en la escuela, les pregunto después, ¿cuántos de estos 6 beneficios otros se cumplen? Porque esto de asegurar los beneficios de la libertad es una linda expresión de deseo. Pero se cumplen. Todos estamos en este país, en el mundo, en cualquier país, gozando de ser libres. O algunos tienen una libertad distinta a la otra. Hay algunos que tienen una libertad marcadamente distinta a la que tengo yo. Pueden hacer cosas que yo no puedo. Sin ir más lejos, lo vemos en estos días, ¿no? Gente que, si vos venís del extranjero, tenés que hacerte una cuarentena, pero hay gente que no. No, eso no. Entonces, los beneficios de la libertad no la puede garantizar el hombre. No lo puede garantizar la Constitución de ningún país. Es una expresión de deseos, pero alguien sí. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 8, una declaración que no es una expresión de deseo, sino es una realidad concreta. Porque allí en San Juan 8, 32, le está dando una palabra a aquellos que creyeron en él. A los que creyeron en él, les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Pero antes que dice, ¿cuál es el requisito? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y como decimos, no es una expresión de deseo, es la plena libertad. No es lo que el hombre desea, es lo que Cristo me da porque Él la conquistó y me la puede dar. Y me declara la libertad y me dice el camino de la libertad. ¿A qué libertad se refiere? A la libertad suprema, a la libertad del ser humano, a la libertad que me guía a hacer lo que me conviene, lo que es bueno, no lo que me destruye. Pablo cuando escribe dice, todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Entonces no me voy a dejar dominar por nada. Y ahí está la libertad. Hay personas que piensan que la libertad es fumar, o que piensan que la libertad es drogarse. Esa es la expresión de libertad, esa es la expresión de la dominancia, porque están obedeciendo al pecado, que destruye, que mata a la persona. En cambio, el apóstol Pablo después dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo construye, no todo edifica, no todo crece a la persona. La libertad me lleva entonces a crecer, a elegir el camino que me lleva a crecer como persona. Esa es la libertad de Cristo. La libertad de Cristo se ve cuando el mismísimo Satanás lo quiso tentar y él en el ejercicio de la libertad dijo, no. Basándose en la palabra, lo que él me está diciendo, conoceréis la verdad, la palabra. Entonces allí está la expresión máxima de libertad, que al mismísimo tentador, quien lo quiso sobornar con muchas cosas, diciendo, yo soy libre, las puedo tomar, Jesucristo dijo, yo soy más libre, las puedo rechazar, por la victoria que tengo en Cristo. Hermanos, esta es la libertad a la que estamos llamados, porque Cristo la conquistó. Ahora, esa libertad está disponible para todos. Está disponible para mí. Está disponible para vos en casa y para cada una de las personas que pasan por la calle. Ahora, Cristo la conquistó. Vamos a leer cómo allí el Señor dice en Romanos, capítulo 6, el apóstol Pablo nos declara cómo se conquistó esta libertad. El verso 8 del capítulo 6, y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de la muerte, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracia bendita que Dios nos da en Cristo. Esta es la bendita libertad. Y Jesucristo puede decir, en Cristo te aseguro, ¿qué cosa? Yo te aseguro los beneficios de la libertad. Y poder declararle a Dios mi amor, y poder declararle a Dios mi fidelidad, y poder elegir lo que me conviene para crecer. Y poder desechar lo que arruina, y poder desechar todas las propuestas que contaminan al ser humano, degradándolo a la esclavitud del pecado. Cuando el apóstol Pablo allí, al final de Romanos 14, declara y hace una pregunta. Bueno, me equivoqué la cita, perdón. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? 1 Corintios, ahí está. Yo le piqué al final de 1 Corintios. Disculpen, ¿eh? Sí, allí. Sí, 15. 54, ahí está. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La obra de Cristo vino a darnos la verdadera libertad. Al aceptarle a Él ese sacrificio, venciendo Él la muerte, venciendo al que tenía el poder de la muerte. ¿Dónde está tu victoria? Cristo es el que la conquistó para nosotros, y no es la muerte la victoria, es la resurrección en Cristo. Así que, hermanos, podamos gozarnos al tomar de estos símbolos que recuerdan la obra que hizo Cristo para que vos y yo seamos verdaderamente libres y disfrutemos de ser libres. Disfrutemos de la libertad de elegir lo que me conviene para crecer, de elegir lo que construye a los demás. Fíjense qué paradoja. Muchas veces el ser humano se siente libre para dañar a otro, libre para perjudicar a otro. Y Cristo me enseña que soy libre del pecado. No tengo que obedecer esa destrucción impuesta por Satanás en el hombre, el ser humano, sino soy libre para crecer con el otro. Soy libre para bendecir al otro. Soy libre para sostener al otro. Soy libre para orar por el otro. Soy libre para orar hasta por aquellos que me hacen daño. Y soy libre para bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús. ¡Qué bendita libertad! Amén. ¡Qué bendita libertad ha conquistado Cristo! Y nuestro desafío es vivir alabándole: Señor, gracias por esa libertad. Gracias porque somos libres de verdad. Y Cristo lo declara porque pagó, conquistó con su vida, con su muerte, con su resurrección, una libertad tan preciosa. Y qué bendito Señor que me la da sin reservas. ¿Conocen algún ejemplo más grande que ese? Alguien que conquista una libertad y dice: yo te doy, pero sí. Fíjense que Cristo nos da una libertad tan grande que en San Juan capítulo 6 se desarrolla todo el drama desde la alimentación de los 5.000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Empieza con ese capítulo, muchos siguiendo a Cristo, y termina el capítulo con los discípulos íntimos del Señor, a los cuales dice: ¿quieren irse también ustedes? La libertad de Cristo es tan grande
que si me quiero ir, me deja ir. Les dijo, ¿quieren irse ustedes? Y ahí aparece Pedro. ¿Recuerdan la respuesta de Pedro? El que era intrépido pero no tonto. ¿Qué le dijo? ¿A dónde vamos a ir, Señor? ¿A dónde vamos a ir? No, yo me quedo con vos, Padre. La libertad de Cristo me da hasta de dejarle. ¿Conocen algo más grande? Pero no te vamos a dejar, Señor, ni loco. Ni loco te vamos a dejar. Le dijo Pedro, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Solo vos tenés, ¿qué cosa? Palabras de vida. Bendito, Señor. Oramos por el pan. Gracias, Señor, por la obra de Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Porque Él conquistó con su muerte y su resurrección la verdadera libertad para nosotros. No es una expresión de deseos, es una realidad. Y gracias, Señor, porque vivir en Cristo, conociendo su palabra, tenemos el camino de la libertad para nunca más presentar nuestros miembros a Satanás como esclavos del pecado. Bendito Señor, queremos tomar este pan alabándote, Señor, alabándote, reconociendo que es lo que representa, simboliza el cuerpo que Cristo entregó, cargando todas nuestras maldades y clavándolas en la cruz, conquistando esta verdadera libertad para nosotros. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, te agradecemos también porque fue necesario la muerte de Cristo para obtener la victoria. Señor, tú tenías, oh Dios, ya la llave ganadora en tu mano. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, tú ya habías determinado la muerte de tu Hijo Jesucristo, su sangre derramada para cubrir tu justicia. Y cuando tu justicia, oh Dios, fue cubierta, se derramó tu gracia maravillosa, tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos con libertad estar participando de esta copa como símbolo de su sangre entregada. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque venimos a este lugar a reconocer tu obra por nosotros. Gracias porque lo hacemos con total libertad. Lo hacemos, Señor, porque queremos agradecerte por tu obra en la cruz, porque tú cada día estás con nosotros
y nos acompañas, nos proteges, nos guías. Señor, también nos colmas de bienes y queremos de lo mucho que tú nos das, apartar algo para ti. Y que esa ofrenda sea bendecida y sea multiplicada en el reino de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ahí lo va a hacer Dani. Está conectando el audio. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Bien, bueno. Bueno, vamos a leer hoy en el libro de Joel una situación tremenda en la que se encontraba el pueblo de Israel. Y vamos a leer primero cómo terminó y después un poquito de cuál era esa situación. Así que los invito a ir al libro de Joel en el capítulo 2 y el verso 21. En el libro de Joel, capítulo 2 y el verso 21. Y dice el Señor, dice, tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no teman porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Cuál era la situación de Israel? Israel estaba viviendo días históricos, ¿sí? En el capítulo 1, en el verso 2, el profeta comienza diciendo, escuchen ancianos, todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto le van a contar a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despierten, borrachos, lloren, giman, todos los que toman vino. Versículo 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra y sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Y el verso 9 dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes y ministros de Jehová están de duelo. Israel estaba sufriendo pérdidas tremendas, terribles. Estaban siendo devastados, entendiendo esto como
la voluntad permisiva de Dios, que utiliza muchas veces el castigo, la disciplina, realizada por un enemigo suyo, para que su pueblo aprenda una lección, para que su pueblo reaccione. Esto es un caso que se ve muy claro en Job. ¿Cuál fue el instrumento que Dios utilizó en la prueba de Job? Fue el diablo, fue Satanás, el enemigo por excelencia de nuestro Dios. Y nuestro enemigo que nunca nos quiere bendecir, y al contrario, nos quiere destruir, nos quiere maldecir. Pero el Señor dejó en libertad al diablo para que actuara sobre Job y que su amado hijo Job aprendiera una lección. Ahora, el Señor le dijo, solamente no toques su vida. Eso te lo impido. No hay ningún daño ni ninguna mala intención en Dios. Santiago nos dice que todo bien, toda gracia, todo don inefable proviene de nuestro Padre, el Padre de las luces. Pero Él permite muchas veces que pasemos por pruebas difíciles, dolorosas, que parecen que nunca terminan, ¿no? A veces decimos, no doy más, ¿no? Estoy teniendo un año, otro dice, estoy teniendo una década, ¿no? Pero son cosas que Dios permiten para que seamos mejores, para que seamos fortalecidos en fe, para que los conozcamos más a Él. Por supuesto que como la misma Biblia dice, que cuando atravesamos esas pruebas, esas dificultades, no son motivo de alegría. A veces lo vemos en David, él fue ungido rey y él hubiera pensado, bueno, ya está. Y pasó años de escapar, de angustia, de dolor, de hacer cosas que jamás hubiera imaginado para estar preparado espiritualmente, mentalmente y con una comunión con Dios terrible para poder guiar al pueblo de Israel y convertirse en el rey más grande de toda la historia del pueblo del Señor. Volviendo al pasaje, a pesar de todo este juicio que el Señor estaba lanzando sobre el pueblo de Israel, ellos no se daban cuenta y seguían quejándose. Por eso el Señor dice, despierten. Venían los enemigos contra Israel y el pueblo evitaba ver la realidad, utilizaban vías de escape, decía, basta borrachos, termínenla. Por lo tanto, Dios va a permitir que viniera cada vez algo más fuerte. Habla de la oruga, el saltón, el revoltón, es decir, primero el Señor dice, vamos a comer la hoja, el borde, después el centro, y después viene la langosta y arrasa todo, a ver si reaccionan, a ver si se dan cuenta. Aún la casa del Señor, como leímos, había sido abandonada, la gente ya no iba a la iglesia, el pueblo se había olvidado de Dios. Por eso, a través del profeta le dice, giman, clamen, busquen a Dios, para que tenga misericordia. Nosotros, como sus hijos amados, también somos probados, pudiendo venir en ocasiones situaciones muy duras. Y qué importante es que cuando esto ocurra, porque va a ocurrir, podamos estar alerta para poder entender el propósito de Dios y poder ser sabios y revisar, en primer lugar, nuestro corazón. Y preguntarnos, ¿estaré yo viviendo equivocadamente? ¿Estaré yo viviendo en desobediencia para con Dios? ¿Será por eso que estoy atravesando todo esto? ¿Porque no lo tengo en cuenta? O tal vez la respuesta sea no. Yo estoy buscando de todo corazón la voluntad de Dios para mi vida. Y entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué significado tiene esto que estoy atravesando? Debo seguir en esa paciencia y saber esperar, que es tan difícil en los momentos de prueba, y saber que es para nuestro bien, para parecernos más a Cristo, para ser mejores, para ser mejores instrumentos. Si estamos en un tiempo de pérdida, si estamos en un tiempo de pruebas, de tristeza, de dolores, que parecen que nunca se terminan, de situaciones inconclusas que parecen que nunca se van a cerrar. Estamos en un tiempo donde todo parece que nos sale mal. Preparémonos, porque Dios dice que después de la terrible langosta viene su restitución, grande y bendita, sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué langostas pueden afectar nuestras vidas? A veces viene
la langosta de la miseria. Comenzamos a perder en nuestra parte material, ¿no? Y decimos, hace 3 meses que la plata no me alcanza, ¿no? Y a veces nos vienen esas seguidillas en la casa que se rompe todo junto, ¿no? El termotanque, la cañería, el desagüe, la estufa, o sea, y hay que arreglarlo, y bueno, y son problemas, y arreglamos una cosa y se rompe otra, y toda esta langosta que viene a comerse nuestras ganancias, que en la inmensa mayoría hemos ahorrado con esfuerzo, con nuestro trabajo, y bueno, y hay que hacerlo, y lo afrontamos, pero nuestro corazón se duele, porque es verdad, somos ciudadanos del cielo, debemos ser guiados por el Espíritu, pero vivimos en esta tierra y tenemos necesidades físicas y necesitamos del descanso, proveer para nuestros hijos, y muchas veces todas esas cosas son parte de lo material. El Señor nos dice, dejen de lado, o sea, no pongan su vista en lo material. O sea, estas cosas a veces nos suceden cuando hacemos lo principal de nuestra vida, el acumular, el sentir esa seguridad en las riquezas. Y el Señor entonces tiene que venir a tocar, a mover y a hacernos pasar aflicciones desde lo material para que nos demos cuenta que eso no tiene valor, que eso nos ha robado la comunión con el Señor. La langosta de la miseria se había comido todo en Israel, el sustento de las cosechas, las vides, los frutos, hasta el pasto, la tierra no producía, era un desierto. Por eso dice en el versículo 22 que los animales se alegren porque los pastos iban a volver a reverdecer. ¿Qué les dice? ¿Por qué les dice esto el profeta? Porque Israel había quedado devastado. No solamente los enemigos cuando llegaban a la tierra de Israel se llevaban todos su trigo, su vino, su aceite, sino que les araban la tierra, la sembraban de sal para que no pudieran volver a producir, y esto poco a poco lo fuera aniquilando. Pero ahora Dios les dice, les restituiré, les devolveré todo esto que perdieron, y ya no habrá más hambre, serán llenos vuestros graneros, y van a comer hasta saciarse, y van a alabar mi nombre. Otras veces viene sobre nuestra vida la langosta de la indiferencia espiritual. Y ahora vamos de lo material a lo espiritual. Son langostas sutiles que comen nuestra espiritualidad, que destruyen nuestra vida devocional. A veces puede ser la televisión, el Netflix, el celular, el Facebook, el Instagram, cosas que no son malas ni buenas en sí mismas, sino que las hacen ser buenas o malas según el uso que nosotros le demos, la aplicación que nosotros hacemos en nuestras vidas de esas cosas. Y si alguna de estas cosas o cualquier otra se van comiendo nuestro tiempo, nos roban nuestro tiempo de comunión con Dios cada día, esas cosas terminan poniéndose en contra del Señor. Y a esto me refiero que esto va a avanzar lenta pero inexorablemente a destruir nuestra relación con nuestro Señor. Qué cosa terrible es cuando internamente sentimos que estamos cayendo en una frialdad espiritual y se cobra en nosotros las terribles palabras del Señor Jesús cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ni la oración, ni la adoración, ni la alabanza, ni la lectura de la palabra de Dios nos apasionan como sucedía antes. En el mejor de los casos se torna un ritualismo, algo costumbrista, algo que no tiene valor para nosotros ni para el Señor. La langosta de la indiferencia espiritual se roba de nosotros innumerables bendiciones. Nos robó la oración, nos robó la palabra, nos roba el poder del Espíritu Santo, nos transforma en cristianos secos, tibios, sin vida. Cuando pasamos por estas etapas de gran sequía, de gran aburrimiento, de fastidio, venimos con pesadez a la iglesia, a compartir, a escuchar la palabra, todo se nos hace pesado, no vemos la hora de que termine, se nos hace todo difícil de digerir. El Señor nos dice en su palabra: voy a restituirte tu vida espiritual. Esa vida que perdiste por no estar en comunión conmigo,
cuando vuelvas a mí, voy a volver a poner esa vida en tus manos. Vas a volver a experimentar el gozo que sentías antes cuando entrabas en comunión conmigo. Te volveré a dar, como dice el libro de Job, canciones en la noche, en medio de la dificultad. Ahí tu alabanza y adoración no van a faltar en mi presencia. A veces viene la langosta de la desilusión. No hay esperanza. Uno dice, no sé qué va a pasar. Mucha expectativa, mucha ilusión no tengo. Sí, sé que acabamos de orar, de proclamar que Dios nos va a bendecir, pero la verdad que yo no espero nada. La desilusión es, trabajamos en vano, nuestro trabajo no rinde, no produce los frutos que nosotros esperamos, y invertimos tiempo, esfuerzo, y vemos que no sucede nada, y le decimos, ¿sabes, Señor? Hice todo, pero no tengo nada, no logré nada, mi esfuerzo no valió la pena. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías camina literalmente en medio de las ruinas de Israel, de la desolación, del desastre. Y su alma es abatida, siente ajenjo, siente amargura dentro suyo, pero en un momento se detiene y recapacita. Y entonces declara, realmente me doy cuenta que por la misericordia de Jehová, de nuestro Dios, no hemos sido consumidos, no hemos sido aniquilados del todo. Realmente nunca decayeron sus misericordias. Cada mañana son nuevas. Grande es tu fidelidad, Señor. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. El Señor restituirá la esperanza, nos volverá a dar sueños, proyectos, expectativas. El Señor tiene poder para hacer esto en nosotros. Podemos ponernos en sus tiernas manos y decirle lo que tenemos, no lo que no tenemos. Y decirle, Señor, ¿sabes? Vengo a vos en este momento, en este día, en esta mañana, con una gran desilusión, una enorme desilusión. Y el Señor va a tomar esa carga, esa amargura, esa tristeza, la va a colocar sobre sí y va a poner en nosotros una gran esperanza, una nueva fuerza. Y sabremos y tendremos la certeza y la convicción de que pase lo que pase, Dios está pensando en nosotros. Estamos siempre amados en su presencia. Otras veces viene la langosta del ocio para robarnos las bendiciones. Otros han vivido viven sin hacer nada, pensando, imaginando, juzgando, criticando, siendo observadores, vedores, jueces de los demás. Años de insatisfacción, de esterilidad. El refrán popular dice que el ocio, la ociosidad, es la madre de todos los vicios. Porque cuando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, cuando estamos en ocio, vienen a nuestra mente ideas fantásticas que nos coloca Satanás, porque nuestra mente está dispersa, no está en lo que tiene que estar. Y esas ideas que nos parecen fantásticas en su momento, terminan siendo terribles, terminan generando amargura, dolor, y muchas veces dejando cicatrices para siempre, dañando nuestras relaciones. Y volvemos a David. Todos recordamos el tremendo pecado de David, aquel hombre que Dios lo llama que era conforme a su corazón, el rey más grande de Israel. Pasó cosas terribles para llegar a hacerlo, como hablamos al comienzo, pero cuando ya lo había logrado todo, cuando ya estaba en la cima de su relación con Dios, de gobernar a su pueblo, llegó el ocio. Y en lugar de estar ocupado en la batalla, se estaba paseando en su terraza y ve esa mujer hermosa, casada, sí, pero era hermosa. Y él la quiso para sí. Y no solamente va y la toma y comete adulterio, sino que luego le aparece la gran idea de matar a su esposo, y eso que pareció ser la gran idea, la gran solución, termina ocasionándole
el dolor y la vergüenza más grandes de su vida, las consecuencias más terribles que tuvo que pasar porque el tiempo del ocio había llegado. El Señor renueva nuestra capacidad productiva. El Señor destruye este ocio y nos hace enfocar en aquellas cosas que nos convienen, en aquellas cosas que nos van a dar sentido. A veces viene también la langosta de la sin razón. Uno no sabe para qué hace esto ni aquello, dice, ¿para qué estoy en la vida? Son días en que nada parece adquirir sentido. Son años carentes de propósito. No sabemos hacia dónde vamos, tampoco nos importa. Somos el barco a la deriva de aquí para allá. No importa si soplan buenos vientos, porque como no sabemos a dónde vamos, no tiene sentido. Y nos pasa de esto de quedar como suspendidos, ¿no? Y, ¿cómo andás? Mazo, ¿no? ¿Y qué es mazo? ¿Es más? ¿Es menos? No, mazo, ando mazo. ¿Pero qué es? ¿Más o menos? De una tibieza terrible. Toma la vida y la paraliza, nos detiene. Vivimos, como digo, en la nada, llevados por las corrientes, por las modas, por las imposiciones de la sociedad, sin saber para qué, si está bien, si está mal. No hay propósito. El Señor quiere restituirnos el propósito, siendo Él la razón principal de nuestras vidas, porque Dios es el que llena todo y en todos. Y finalmente está la langosta del pecado. Se comió a muchas veces los años de la juventud, gente que llega tarde al Señor. Algunos dicen, déjame vivir la vida, yo me quiero convertir o me voy a ocupar de Dios a los 50, a los 60, hay que pasarla bien, hay que pasarla, ¿no? Y después llegan a los 50 y un poco más, y a los 60, porque tenemos ese sentido de eternidad y nunca creemos que nos vamos a morir. Y queremos extender la línea y seguir retrasando nuestra llegada al Señor. Pero todo ese tiempo lejos de Dios, y a veces como hijos lejos de Dios y como hijos de Dios cuando nos alejamos por el pecado del Señor, destruyó la vida. No la hizo vivir, la hizo morir. Recordamos el ejemplo del Señor del hijo pródigo. Él se fue a vivir la vida y sucumbió, terminó en la miseria, arruinado, hasta que Dios le dio la gracia de recapacitar y volver a su Padre. El pecado es la langosta de la especie más dura que tendremos que enfrentar, porque todo lo corroe, todo lo rompe, todo lo destruye. El pecado es igual a muerte. Y si yo permanezco en pecado, estoy muerto, estoy separado. Por más que sea un hijo de Dios, estoy separado, no puedo tener comunión con Él. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados antes de conocer a Cristo. Ahora, cuando venimos al Señor, nosotros tenemos vida en el Señor Jesús. Y qué obra maravillosa, qué milagro hace el Señor que siendo sus enemigos nos convierte en sus hijos. Pero la lucha entre la carne y la sangre es de cada día. Y yo soy de quien decido a quién sirvo. Y aquel que es pecado, que hace pecado, que comete pecado, esclavo del pecado, dice el Señor. ¿Cuántas veces dejar cosas secretas y ocultas se han llevado nuestros mejores tiempos, nuestros mejores momentos? El pecado nos engaña, nos mete en problemas, nos aleja del Señor Jesús. Pablo podía decir, me mató el pecado, pero Cristo me resucitó, porque venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Gloria al Señor. Dios nos dice a cada uno de nosotros, restituiré, si nos volvemos hacia Él con todo nuestro corazón. Él llama a su pueblo sin distinción. Si leemos allí en los versos 16, 17, 18, dice, los chicos, los que maman, los hombres, las mujeres, los líderes, los sacerdotes, todos vuélvanse a mí. Y entonces sí, los años que se llevó la indiferencia
ahora valdrán el doble. Ahora hay un nuevo interés por la vida, por las cosas del Señor. Ahora me siento protagonista, ahora me siento responsable, ahora soy un soldado de Cristo y estoy en los negocios de mi Padre. Y esa vida sin razón, esa vida que no tenía sentido para mí, ahora me encuentro poniendo las manos en el arado y veo que cada instante, cada actividad tiene un propósito y lo estoy viviendo y lo estoy percibiendo y lo disfruto en el sentido existencial que tengo en el Señor y en el que Él ha dado a mi propia vida. Los años del ocio serán cambiados por años de trabajo, de entrega verdaderamente de corazón. Y veo que ese trabajo da fruto, que crece, y además de ser una bendición, para mí es una bendición para los demás. Y eso me da plenitud a mí y da plenitud en el corazón del Señor. El tiempo de la desilusión pasó, porque sé y vivo con la convicción de lo que Dios ha puesto en mí. Que cada cosa pequeña o grande que yo haga, si la hago en su voluntad y para Él, permanecen en su corazón y siempre serán recordadas. Lo que el pecado había producido en mí, la incredulidad, la insatisfacción, las ataduras, ahora se ha transformado en un tiempo de gozo espiritual sin igual, porque vivo y siento y transcurro mi vida en el poder y la gracia del Señor, de una pureza inefable. Cuando me equivoco, recurro inmediatamente a la confesión para no perder mi comunión. Y ese amor se transforma en un amor por los perdidos. Los años que sufrí por causa del dolor, la angustia, la tristeza, ahora me han dado el poder de la misericordia. Ahora soy un refugio para los que sufren, para los que no tienen nada, para los que tienen miedo. Hemos leído en esta mañana, comenzando la lectura, tierra, no temas, porque Jehová hará grandes cosas. Lo mismo hará en nuestras vidas. Él hará más en nosotros, más por nosotros y más a través de nosotros ahora en este tiempo de una forma que nunca creímos posible. Si volvemos y nos entregamos a Él, si confiamos y tenemos la convicción de ese amor de Dios inagotable por nosotros, aún a pesar de nosotros. Isaías dice, no se acuerden de las cosas pasadas, no traigan a memoria las cosas antiguas. Dice el Señor, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la van a conocer? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. El Señor lo hizo antes y lo volverá a hacer otra vez. Abriré ríos en el desierto, caminos en el desierto y ríos en la soledad. Porque no hay nada imposible para el Señor, y menos para nosotros que nos ama con ese amor infinito y eterno. Oramos. Padre amado, Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo de comunión, de recordar tu sacrificio por cada uno de nosotros. Y te damos gracias por ese gran amor en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender cuando atravesemos por esas situaciones difíciles en el camino que nos toca cada día. Señor, que tengamos la convicción y nos apoyemos en tu fidelidad, en tu amor por nosotros, Señor. Danos sabiduría para discernir esos tiempos de dificultad, saber si debemos esperar o debemos actuar, Señor. Y que sea lo que fuere, Señor, que resulte, poder honrarte con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, con nuestras acciones, con todo nuestro ser, Señor. Porque solo tú mereces la entrega de nuestras vidas a ti, porque tú primero la entregaste por nosotros y nos amaste primero. Oh Señor, gracias, gracias una vez más por el tiempo, por este tiempo, y gracias, Señor, porque jamás, jamás nos abandonas, jamás te niegas a ti mismo hacia cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Nos mandó unas fotos.
la iglesia ahí de Merlo, que estamos colaborando con ellos, hicieron una celebración del Día del Niño, nos mandaron unas cuantas fotos. Bueno, algunas de ellas son estas. La primera foto son los alimentos que ellos han recibido. Realmente yo quiero honrar a Tevi, que es el que se está encargando de hacer todas las compras, busca precios, se pelea porque le cobran más. Pero bueno, ya es la segunda entrega que se hizo, ¿no? Y estamos ya juntando para la tercera, mes a mes estamos enviando una cierta cantidad de alimentos. Bueno, esto es una foto que ellos mandaron. Y ahora vamos a ver la celebración del Día del Niño. Andan pasándolas de a poquitito. Son distintos momentos. Está con salir tirar la gatita. Y bueno, nos agradece diciendo toda esta gente recibe su donación. Así que bueno, agradecemos a los hermanos también, una ofrenda especialmente dedicada hace 2 domingos atrás para esto, que permitió engrosar la ayuda que se le está dando. Así que bueno, oremos al Señor.